y Marisa David, quienes estarán conformando el programa que vamos a tener presente. Nuestra primera actividad de hoy va a estar entonces a cargo del doctor Roger Enrique González Cortés. Luego pasaremos con la doctora Marisa David y finalmente con la doctora Carlota Miller. La historia de la ginecología de niñas y adolescentes en nuestro país ya ha alcanzado 40 años y nuestro primer egresado justamente hace 40 años recibió su reconocimiento como ginecóloga de niñas y adolescentes. Es la doctora Estalia Sánchez de la Cruz, quien recibió de mano de nuestro padre de la ginecología de niñas y adolescentes en el país, el doctor Antonio Pereira Pérez, su reconocimiento como especialista de niñas y adolescentes. Y a partir de allí comienza la historia de lo que ha sido todos estos 40 años de docencia y de la cual hemos tenido pues la posibilidad de tener egresados ya que han trascendido nuestra frontera debido a nuestro problema actual. Es por eso que nuestro primer representante de la noche de hoy, el doctor Roger Enrique González Cortés, egresado como médico cirujano de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, es obstetra ginecólogo formado del Hospital Miguel Pérez Carreño, Universidad Central de Venezuela, así como también ginecólogo infanto-juvenil de nuestro querido Hospital JM de los Ríos, también perteneciente a la Universidad Central de Venezuela, y actualmente se encuentra fungiendo como parte del servicio de ginecología del Hospital Regional de Talca, docente del internado de la Universidad Autónoma de Chile. Roger Enrique nos va a conversar en la noche de hoy sobre anticoncepción hormonal para adolescentes, recomendaciones actuales. Es para ti la audiencia de Roger Enrique. Un placer para mí tenerte con nosotros. Bueno, gracias por la presentación. Para mí es súper agradable estar acá y verlos y reencontrarnos en espacios complicados, pero siempre con la academia por delante. Entonces, para comenzar, yo pudiera simplemente hacer la presentación en este momento y decir que para las adolescentes, cuando vamos a la anticoncepción hormonal, lo que tenemos que aplicar es los criterios de elegibilidad. Y ahí terminaría la presentación, pero voy a ir un poco más allá. Nuestras adolescentes tienen derecho de ejercer una sexualidad responsable, pero para eso necesitan información. Y esto que estamos haciendo es dar información. La educación y la información y el conocimiento simplemente dan empoderamiento. Entonces nosotros como médicos tenemos que conocer acerca de la anticoncepción hormonal y en este grupo de edad específico que es la adolescente. Entonces tenemos que permitir que nuestros adolescentes tengan una vida sexual satisfactoria y no tengan embarazos no planificados, ni hayan mayores aumento de las infecciones de transmisión sexual. Cuando consulta un adolescente para buscar un método anticonceptivo se debería considerar una urgencia. Inclusive se dice que la anticoncepción actualmente en estas épocas de pandemia forma parte de la primera línea porque la anticoncepción debe estar presente, no se debe soslayar el derecho de tener acceso a un método anticonceptivo. Entonces, la mayoría de nuestros adolescentes son adolescentes sanas, que no necesitan mayores evaluaciones para hacer alguna recomendación anticonceptiva. Quizás simplemente cuando hacemos telemedicina, con pedir que se tome la presión arterial en cualquier sitio, ya podríamos hacer una prescripción sin necesidad de tener la paciente frente a nosotros. Veamos algunos números. ¿Qué pasa con el comportamiento sexual de las adolescentes? 38% alguna vez ha tenido relaciones sexuales, estamos hablando del grupo etario entre 10 y 18 años según la OMS, pero para nosotros es importante de 12 años, que aproximadamente comienza la edad ginecológica con la menarquia hasta los 18 años. El 29% de los adolescentes son sexualmente activos, estos son cifras de los Estados Unidos, y de este grupo de adolescentes 47% utiliza preservativo, 22% utiliza anticoncepción hormonal oral, pastillas anticonceptivas, 7% utiliza inyecciones, 5% utilizó o utiliza un método de larga acción como el dispositivo intrauterino y el 9% utilizó la anticoncepción doble, que sería el estándar de oro para la anticoncepción en adolescentes. ¿Qué buscamos de un
anticonceptivo, además de prevenir un embarazo, que cuando hablamos de anticoncepción hormonal oral partimos de una premisa que es prevenir un embarazo, pero tenemos algunos beneficios no contraceptivos, como cuáles: menor riesgo de presentar lesiones quísticas ováricas. Sabemos que cuando utilizamos anticoncepción hormonal combinada es menos probable tener quistes en los ovarios, menor incidencia de embarazo ectópico por el espesamiento del moco cervical y menor incidencia de procesos inflamatorios pélvicos o enfermedad inflamatoria pélvica. Y aunado a ese hecho, disminuimos la cantidad de sangrado, por lo cual pasamos de tener quizás 80 cc en el ciclo, que es lo máximo normal según la categorización de FIGO, a tener 30, a tener 20 o inclusive a tener simplemente un manchado, lo cual previene la deficiencia de hierro para esta adolescente. Cuando utilizamos anticoncepción hormonal no solamente buscamos anticoncepción, también buscamos bienestar físico, bienestar mental, bienestar en cuanto a la apariencia, en cuanto a piel y cabello, y mejoramos y buscamos no afectar la sexualidad. En todo caso, si vamos a incidir sobre la sexualidad, que sea una incidencia positiva y no negativa. Todo esto del bienestar físico, mental, la apariencia física y la sexualidad se va a basar en el equilibrio estrogestogénico que puede tener un anticonceptivo. De estos métodos hormonales para adolescentes vamos a hablar de orales, inyectables, implantes subdérmicos o transdérmicos, anillo vaginal y el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel o llamado endoceptivo. Entonces, la anticoncepción hormonal, a grandes rasgos, ¿qué hacemos? El efecto sería el efecto antigonadotrófico, suprimir FSH y LH para así evitar la ciclicidad ovárica y por lo tanto puede haber foliculogénesis dependiendo de la hormona que utilicemos, pero que no haya el pic de LH para que no haya ovulación. El mecanismo de acción de los anticonceptivos orales sería por parte del etiliestradiol, que es el estrógeno más utilizado, a pesar que tenemos otros estrógenos en uso y vamos hacia otros, sería suprimir el pic de gonadotrofinas, por lo cual es una acción sinérgica con las progestinas. Tenemos la supresión de la FSH, por lo cual no hay foliculogénesis ni secuestro folicular, y asociado a ese hecho se inhibe la producción de esteroides sexuales, es decir, disminuimos la producción endógena u ovárica de estrógenos y progesterona endógena. La progestina tiene una alteración endometrial, por lo cual hay menos tasas de implantación, hay un espesamiento del moco cervical, lo cual inhibe el ascenso del espermatozoide, y hay una alteración de la movilidad tubárica, tanto de los cilios que tiene la mucosa tubárica como de los flagelos. Aquí ya podemos empezar a hacer una aseveración importante. Los anticonceptivos que tienen progestina solamente inhiben el pic de LH, pero no inhiben la FSH, por lo cual los anticonceptivos que solamente tienen progestina puede haber foliculogénesis, lo cual lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tengan esa idea presente. Además de anticoncepción, utilizamos los anticonceptivos orales o la anticoncepción hormonal para dismenorrea, dismenorrea primaria o hasta dismenorrea secundaria por endometriosis, en trastornos del sangrado, lo que se llama sangrado uterino anormal, bien sea de causas estructurales o de causas funcionales, cuando buscamos simplemente ciclicidad menstrual, pacientes que quieren reglas fijas en algún momento, pacientes usuarias, en el síndrome de tensión premenstrual y en la prevención de la jaqueca asociada a anticonceptivo, o inclusive en pacientes que tienen epilepsia asociada a los cambios menstruales. En el hiperandrogenismo del síndrome de ovario poliquístico, manifestado por hirsutismo con escala de Ferriman mayor a 8 o 6, por ejemplo, acá en Chile, y algunos otros desórdenes ginecológicos como el dolor pélvico asociado a endometriosis, el dolor pélvico crónico, cíclico o acíclico, y la hemorragia uterina disfuncional, actualmente llamado sangrado uterino anormal de causa ovulatoria. Y sabemos que las pacientes que utilizan anticoncepción hormonal oral desde la adolescencia tienen menos riesgo de cáncer de ovario, menos riesgo de cáncer de endometrio, menos riesgo de cáncer de colon. Inclusive se ha visto que tienen menos posibilidad de tener hijos con síndrome de Down y de tener enfermedad de Alzheimer. El uso correcto del anticonceptivo es primordial, ¿okay? Si el uso es correcto, podemos tener errores tan bajos como 1%, pero si el uso es incorrecto, que es como habitualmente ocurre, quizás por mala consejería en algunos casos, la tasa de fallos puede ser bien elevada. Dentro de la clasificación de los anticonceptivos, según el tipo y la cantidad de estrógeno y según el tipo y la cantidad de la progestina, hablando de contraindicaciones absolutas, nuestras adolescentes habitualmente son adolescentes sanas, pero en cuáles no indicaríamos anticonceptivos, por ejemplo, que tengan estrógenos, que tengan antecedentes de tromboflebitis o tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar, es decir, que tengan alguna forma de trombosis, que tengan enfermedad cerebrovascular, coronariopatías, cáncer de mama, hormonodependiente o no, cáncer de endometrio, cáncer gástrico o adenoma
hepático, que tenga cualquier sangrado genital sin diagnóstico, ictericia colestásica del embarazo, que haya como antecedente, o en la diabetes que tenga alteraciones vasculares, que ya hay daño microangiopático, o en la diabetes no controlada. Contraindicaciones relativas al tabaquismo, siempre preguntar si fuman, eso si no lo preguntamos no nos lo van a decir, tener mucha precaución con las pacientes que fuman más de 15 cigarrillos al día porque es una contraindicación de uso anticonceptivo, sobre todo si tienen estrógenos. La dislipidemia, quizás podríamos cambiar el estrógeno, no utilizar el estradiol, sino usar 17-beta-estradiol. La diabetes descompensada, la epilepsia, sobre todo si utilizan anticonceptivos, anticonvulsivantes que tengan inducción del metabolismo hepático, por ejemplo, el fenobarbital, el ácido valproico, pero si utilizan anticonvulsivantes de nueva data, quizás no son contraindicación para el uso anticonceptivo. La cefalea, sobre todo si es migraña con auras, manchas en la piel, el glaucoma, la hipertensión arterial no controlada, la anemia de célula falciforme, porque eventualmente pueden hacer mayor trombosis, las interacciones farmacológicas, sobre todo con medicamentos que inducen el citocromo P450 y disminuye la eficacia del anticonceptivo, la histeria familiar de accidentes cerebrovasculares, sobre todo en pacientes jóvenes de línea directa, madre o padre, y la paciente que simplemente tiene olvidos muy frecuentes no puede utilizar un anticonceptivo de toma diaria. Anticonceptivos de alta dosis, 50 microgramos de tinestradiol, prácticamente ya pocos lo usan o lo usamos hablando en común, y los anticonceptivos de baja dosis son los que tienen 15, 20, 30 o 35, 15 prácticamente está fuera del mercado porque sabemos que no controla el endometrio y por lo cual produce spotting muy frecuente, 20, 30 y 35 es lo que estamos manejando actualmente. La Organización Mundial de la Salud pide que todos los anticonceptivos que tengan 20 de tinestradiol sean en régimen de 24/4, lo cual vamos a ver luego. ¿Cuál es el gestágenos? Tenemos toda esta generación de progestinas o gestágenos para utilizar, los cuales los vamos a ir detallando progresivamente, basándonos en que el estrógeno más frecuente que vamos a utilizar en adolescentes es etinilestradiol. Tenemos en este árbol que me gustó mucho, cómo podemos escoger una progestina de acuerdo a su efecto progestogénico o estrogénico parcial, de acuerdo a su efecto glucocorticoide parcial, de acuerdo a su efecto antiandrogénico, de acuerdo a su efecto androgénico o de acuerdo a su efecto antimineralocorticoide. Entonces, dependiendo, si tenemos el etinilestradiol, simplemente nos toca escoger si es etinilestradiol o si es 17-beta-estradiol. Si es etinilestradiol, escoger si es 20, 30 o 35. Ese 20, 30 o 35 le voy a escoger la progestina de acuerdo al efecto que la progestina va a tener de acuerdo al receptor que se va a unir. Necesito una progestina con efecto antimineralocorticoide, necesito una progestina con efecto antiandrogénico, necesito una progestina con efecto glucocorticoide o necesito una progestina con efecto androgénico, por ejemplo. Los preparados pueden ser monofásicos, tenemos la misma presentación de estrógeno y progesterona o progestágeno durante toda la presentación. Bifásicos si modifica la progestina al final del ciclo, trifásicos si cambia la formulación de 7, 7 y 7, y hasta cuadrifásicos que tenemos en el mercado actualmente. Según la composición pueden ser combinados que tienen estrógeno y una progestina, y los POP o Pill Only Progestin o la mini píldora que solamente tiene progestina. Habitualmente la mini píldora va a tener presentaciones solamente de 28 tabletas, excepto la nueva presentación de drospirenona de 4 miligramos que viene en esquema de 24/4. La pauta sería 21 con 7 días de placebo. La tendencia mundial es a utilizar placebo. Ya prácticamente la presentación 21/7, que es 21 tabletas activas sin placebo, está en vías de no usarse más porque se sabe que la pauta 21/7 evita olvidos y por lo tanto hay menos tasa de fracaso. La pauta 24/4, que es de los de 20 microgramos de tinestradiol, y ahora le incluimos también la presentación de Pill Only Progestin de drospirenona de 4 miligramos y los 28 días de tratamiento continuo, que son de las píldoras de solo progestina. Usted debe utilizar los criterios de selección de anticonceptivos de la OMS. La Organización Mundial de la Salud establece para adolescentes menores de 18 años, va a ser categoría 1, es decir, lo puedes utilizar sin ningún problema. Todos los anticonceptivos orales, todos los anticonceptivos que son píldoras solamente de progestina, y hace solamente una aseveración de categoría 2, donde los riesgos
no superan los beneficios, que sería para el acetato de medroxiprogesterona de depósito y para los dispositivos medicados, tanto medicados con cobre o medicados con hormonas, como se utiliza en algunos países como concepto, pero para nosotros vamos a dejar como de un medicado solamente el que tiene levonorgestrel. Entonces sería categoría 2, la medroxiprogesterona de depósito y los dispositivos intrauterinos medicados con cobre o medicados con levonorgestrel. Entonces, ¿qué anticonceptivos, qué progestinas vamos a hablar? Bueno, la de uso más frecuente. La ciproterona es el estándar de oro de la progestina antiandrogénica, muy utilizado para tratar el hiperandrogenismo del síndrome ovario poliquístico. Recordar que ciproterona siempre ha unido a 35 microgramos de tinestradiol, pues su capacidad supresora del eje hipotálamo hipófisis ovárico no es muy buena, por lo cual se mejora colocándole 35 microgramos de tinestradiol. Recordar que la ciproterona tiene efecto deleterio sobre el metabolismo de los carbohidratos y asociado a hecho es una de las progestinas más asociadas a eventos trombóticos hasta en mujeres jóvenes. Pero tiene su nicho de uso en ovario poliquístico, hiperandrogenismo, que es la aprobación que tiene por la FDA. El acetato de clormadinona tiene un efecto glucocorticoide parcial, además de tener un efecto antiandrogénico, lo cual le da capacidad de uso para pacientes con dismenorrea, en el caso del efecto glucocorticoide parcial, y asociado a ese hecho tiene un efecto antiandrogénico. El dienogés es la única progestina derivada de la testosterona que tiene efecto antiandrogénico. Asociado a ese hecho, tiene la capacidad que tienen los derivados de la testosterona de dar una capacidad de fijarse al endometrio, lo que hace que el sangrado sea muy bien controlado y de una cantidad muy reducida, y tiene muy buen efecto en cuanto a la homeostasis de la sangre. Y la drospirenona tiene un efecto antiandrogénico de buena calidad, y además es un antimineralocorticoide, por lo cual tiene indicación de uso por la FDA en pacientes que tienen síndrome disfórico premenstrual o síndrome de tensión premenstrual. Ahora, las progestinas androgénicas, es decir, derivadas de la testosterona, tenemos el levonorgestrel. El levonorgestrel es la progestina más segura de uso en cuanto al perfil de la hemostasia, por el hecho de que es la progestina más utilizada en el mundo. Entonces, la tenemos allí por ser muy segura. Tiene algún efecto secundario que es su efecto androgénico, pero tiene muy buen control del ciclo, como tienen todos los derivados de la testosterona. El desogestrel tiene muy escasa acción androgénica, tiene un perfil de seguridad también relativo en cuanto a la posibilidad de producir una trombosis. El gestodeno tiene características similares al desogestrel, pero con un factor de riesgo para trombosis, como son las progestinas de segunda y tercera generación, y tiene un efecto glucocorticoide que permitiría utilizarlo en dismenorrea, y antimineralocorticoide que permitiría utilizarlo en síndrome disfórico premenstrual, pero no tan elevado como el de clormadinona como efecto glucocorticoide. Desde el 2006 han habido reportes en el Contraception de qué pasa con la masa ósea de las adolescentes que utilizan anticonceptivos. Contraception 2006 dice que puede haber una masa ósea diferente entre las adolescentes que usan anticonceptivos y las que no. Luego tenemos nuevamente el Contraception, en el cual dice que la progestina puede tener alguna incidencia en cuanto a la disminución de masa ósea, y tenemos muchísimos artículos respecto a eso. Ahora, ¿qué controversias se generan respecto al uso anticonceptivo y la masa ósea? Algunas preguntas que hay que hacer. ¿Se recupera la densidad mineral ósea posterior a descontinuar el anticonceptivo? ¿El cambio es densitométrico o arquitectural? No es lo mismo que se afecte la microarquitectura ósea a que se afecte solamente la densidad mineral ósea en un DEXA. Hay evidencia que el acetato de medroxiprogesterona aumentaría el riesgo de fractura en la edad adulta, y existe indicación de solicitar densitometría en las adolescentes que utilizan anticoncepción. Esas serían algunas preguntas a responder, de las cuales hay respuestas, que vamos a ir viéndolas luego. La diferencia de la densidad mineral ósea es clínicamente significativo, eso habría que preguntárselo. Si se utiliza una alta dosis de estrógeno, esta alta dosis de estrógeno para proteger el hueso, sería justificada utilizar mucho estrógeno contra a la posibilidad de generar un riesgo tromboembólico, y el efecto del anticonceptivo es dependiente de la progestina. Algunas preguntas que tenemos allí. Lo que le puedo decir es que para el metabolismo del hueso lo que se determinó, y es las conclusiones que están en el Contraception y
en algunas revisiones que ha hecho FLASOC, es que la dosis que debemos utilizar en adolescentes es 30 microgramos. Entonces, 30 microgramos para adolescentes que están en pico de ganancia de masa ósea. Hay una investigación bien reciente que está, ya va a aparecer, en el cual se establece que los años fundamentales son los primeros 3 años de edad ginecológica, es decir, los primeros 3 años posmenarquia, donde más hueso se gana. Por lo cual, en esos primeros 3 años donde mayor precaución tendríamos que tener y podríamos utilizar etinilestradiol a 30 microgramos. Ahora bien, esta sería como la combinación perfecta para iniciar un adolescente, 30 microgramos de etinilestradiol con levonorgestrel, por ser una progestina segura en aquella adolescente que no tiene hiperandrogenismo, por ejemplo. Ahora, yo puedo utilizar 20 microgramos de etinilestradiol. Lo que nos dice la literatura es que si usted va a utilizar 20 microgramos, debe dar asesoría anticonceptiva. ¿Y qué es esa asesoría contraceptiva? Explicar que mejore la ingesta de calcio, explicar que mejore la ingesta de vitamina D, o optimice sus niveles de vitamina D, que disminuya la ingesta de bebidas gaseosas y alcohólicas y suprima su hábito tabáquico. En FLASOC, que se hizo esta revisión acerca de la anticoncepción en menores de 15 años, que es el grupo quizás más preocupante, porque asumimos que la menarquia a los 12 son esos 3 primeros años de edad ginecológica, nos dice la misma conclusión. Se sugiere utilizar anticonceptivos con 30 microgramos de etinilestradiol para una adecuada ganancia de masa ósea. ¿Qué pasa con el acetato de medroxiprogesterona? Tiene categoría 2 de uso por la OMS, pero simplemente reconocemos que la paciente que necesita utilizar acetato de medroxiprogesterona y que usted se lo quiere recomendar, lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque ya es bien consabido que luego de 12 meses de suprimir el tratamiento con acetato de medroxiprogesterona, el hueso que se dejó de ganar, porque no se pierde, se va a recuperar y va a volver a sus niveles normales. Esto es la última publicación que conseguí, se publicó hace 15 días en la revista de ginecología de niñas y adolescentes, y nos dice lo mismo que teníamos en conocimiento: 30 microgramos de etinilestradiol para comenzar en anticoncepción en adolescentes, y utilizar acetato de medroxiprogesterona no tiene ninguna contraindicación si es el método preferente por la adolescente. Si vemos, lo cual me pareció traerlo bien interesante, este estudio, dieron la densidad mineral ósea de adolescentes que utilizaban acetato de medroxiprogesterona con parálisis cerebral infantil y sin parálisis cerebral infantil, que uno pudiera inferir que una niña que tiene parálisis cerebral infantil, que no hace actividad física, pueda tener una masa ósea deteriorada con el uso de acetato de medroxiprogesterona, y los resultados son bien alentadores para que podamos seguir usando acetato de medroxiprogesterona en la adolescente. No hubo cambios significativos en la densidad mineral ósea ni en las adolescentes que no tenían parálisis cerebral infantil y tampoco en las adolescentes que la tenían. Entonces necesitamos huesos sanos, y para eso simplemente debemos mejorar la ingesta de vitamina D, la ingesta de los derivados del calcio, una vida saludable, disminuir el hábito tabáquico y disminuir las bebidas gaseosas. ¿Qué pasa con el peso? Con el peso voy a decir poco, porque mucha evidencia desde el 2006, muchísima evidencia en toda la literatura. Hay muchas comparaciones, inclusive esta lo quiero explicar. Veamos la ganancia ósea que se hizo en pacientes que utilizaban anticonceptivos que tenían oligomenorrea, en pacientes que tenían regularidad menstrual y en pacientes que eran atletas y sedentarias. Ni siquiera las pacientes atletas, si se compara atletas y sedentarias, la ganancia de peso de un atleta y de una sedentaria cuando utiliza anticonceptivos es exactamente la misma. Entonces, es parte de como el mito que los anticonceptivos aumentan de peso. Y la conclusión es que no se encuentra relación entre la ganancia de peso en adolescentes y su uso de anticonceptivos orales. Ha habido algunas revisiones que dicen que con el uso de anticoncepción parenteral puede haber una ganancia, eso es inyectables o implantes, y es cierto, pero no es una ganancia de peso significativo porque se cataloga en menos de 5 kilos el aumento que se podría permitir con el uso de un contraceptivo. La anticoncepción de emergencia va a ser un tema que se va a tratar, por lo cual simplemente decir que anticoncepción de emergencia se puede utilizar en adolescentes, y ya Marisa nos va a hablar perfectamente de eso. Los LAR es el método anticonceptivo preferible en adolescentes, que son anticoncepción reversible de larga acción, y allí tenemos varios: dispositivo intrauterino de cobre, dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel y el implante subdérmico.
¿Cuáles podemos utilizar? Cualquiera de esos. Importante que el implante subdérmico, después que la paciente dura un año con él, la posibilidad de retirarlo es menor, entonces debemos hacer asesoría anticonceptiva de nuestras adolescentes para que duren el año con el anticonceptivo. El dispositivo liberador de levonorgestrel, en Estados Unidos hay 4 marcas diferentes, podemos utilizar cualquiera. Y ya lo voy a mostrar que en una revisión que encontramos. ¿Qué se hace para la colocación? Consejería, examen bimanual, descartar infección ginecológica y no se recomienda profilaxis de antibiótico. Complicaciones de expulsión. La expulsión puede ocurrir del 2 al 10% de las pacientes. La perforación es dependiente del examinador. Contraindicaciones por todos conocidos. Las mismas contraindicaciones de los dispositivos tendrían en las adolescentes. Y esta guía clínica del 2017 establece que las adolescentes pueden utilizar dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, cualquiera, ¿ok? Eso incluye por nombre comercial Mirena, Quilena, Yaides, y también pueden utilizar dispositivos con cobre, la famosa T de cobre. Implantes subdérmicos, hay 2, uno que tiene 2 barras de Silapstick y uno que tiene 1. Ambos se pueden utilizar. Recordar que son progestinas y como progestina se pueden utilizar en pacientes que tienen contraindicación para uso de estrógenos. La complicación es inherente a la colocación. Y el efecto secundario más probable es los trastornos del sangrado. Aquí quiero hacer un recordatorio básico. Los trastornos del sangrado en la adolescente y también en la adulta se evalúan 90 días. Entonces, cuando hablamos de trastorno de sangrado, contar 3 meses, 90 días, y en esos 90 días buscar que el sangrado no sea mayor de 24 días, que serían 8 días por mes. Con eso establecemos cuándo un patrón de sangrado puede ser susceptible a tratamiento o no, y las modificaciones en el sangrado con los implantes se pueden tratar con AINES. Ventajas de los LAR muchísimo para las adolescentes, elevada eficacia, reversibilidad inmediata, son de acceso fácil en la mayoría de los países. El seguimiento es mínimo, las contraindicaciones son mínimas porque son de progestina, entonces no hay mucho problema con la contraindicación del uso de estrógeno. Anticoncepción posevento, hecho muy importante en adolescentes. Después de un parto, una cesárea o un aborto, se puede utilizar anticoncepción de forma inmediata, sin intervalos de espera. Lo ideal es utilizar anticoncepción de largo uso, por ejemplo, implante subdérmico o un dispositivo intrauterino de colocación inmediata. Tenemos la anticoncepción inyectable, hablé ya del acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos que es intramuscular o 104 miligramos que es subcutáneo, de uso en adolescentes. No hay ningún problema con el uso de inyectables, eliminar la creencia de que los inyectables aumentan de peso y se podrían utilizar en adolescentes que tienen contraindicación de uso de estrógenos. La complicación, la ausencia de sangrado, lo cual es quizás un efecto beneficioso y no un efecto secundario. Parche necesita mucha aplicación en cuanto al adolescente. Habitualmente el costo es elevado en la mayoría de los países y es uno de los métodos anticonceptivos que más se ha visto que tiene su implicancia en riesgo tromboembólico. Recordar que usamos anticonceptivos hormonales para el SOP. Las pacientes con SOP pueden tener síndrome metabólico, entonces recordar diagnóstico de síndrome metabólico para nuestras adolescentes, calcular IMC, medir cintura, y en algún adolescente que usted piense en síndrome metabólico, pedir la glicemia en ayunas, tomar la presión y pedir un HDL colesterol. La insulinoresistencia puede tener muchas alteraciones metabólicas, endocrinológicas y riesgo cardiovascular, y los anticonceptivos mejoran porque el estrógeno disminuye la insulina en ayunas, disminuye la glicemia en ayunas y mejora la insulinosensibilidad, y las progestinas pueden aumentar la insulina dependiendo de cuál usted esté utilizando. Por ejemplo, ciproterona lo puede hacer. Puede haber alguna contraindicación de uso respecto a la progestina que vas a escoger. Si vemos el consenso mundial de tratamiento de adolescentes con síndrome ovario poliquístico y nos vamos a la parte de combinaciones estrógeno-progestogénica, puedes utilizar cualquier anticonceptivo combinado que aumente la proteína globulina transportadora de hormonas sexuales. Eso lo hace el estrógeno, el etinilestradiol, y unirías la progestina de tu preferencia, pero nos piden que preferiblemente sea una progestina antiandrogénica. Si vemos otros consensos que tengan medicina basada en evidencia, vemos que el uso de anticonceptivos hormonales orales tiene medicina basada en evidencia categoría A, y el uso de 35 microgramos de etinilestradiol con ciproterona tiene, según la recomendación de los consensos, no debe ser la primera elección. Y si vemos la
recomendación basada en experiencia, los anticonceptivos deben ser con una progestina antiandrogénica. Otros usos de los anticonceptivos ya los vimos, recordar el riesgo de trombosis, entonces siempre evaluar esto en la paciente. La trombosis es muy rara y como el factor 5 de Leydig, la deficiencia de proteína COS son causas muy, muy raras, y lo cual tendría contraindicación de uso de anticonceptivos con estrógenos, entonces pendiente con eso. ¿Qué nuevo viene con anticoncepción? Algunas cosas nuevas, el uso de ulipristal en Europa es muy sonado, sabemos que ulipristal tiene un warning por hepatotoxicidad, pero hay muy buenos estudios acerca de anticoncepción, no solamente anticoncepción de emergencia, sino anticoncepción de uso para el acetato de ulipristal, entonces no pierdan de vista el acetato de ulipristal, anillos vaginales con acetato de ulipristal y lo que se va a llamar la anticoncepción multipropósito, que son anillos vaginales con hormona y además con antirretrovirales para disminuir la posibilidad de tener infecciones de transmisión sexual, ejemplo HIV. Además del uso de los COC2 como anticoncepción de emergencia, nuevamente el acetato de ulipristal vuelve a generar sonido respecto a esto. Algunos efectos que se encuentran de las progestinas, por ejemplo, clormadinona y la mejoría de la densidad mineral ósea, lo cual me pareció bastante interesante. Y siempre en adolescentes preferimos el uso de régimen extendido porque la paciente que utiliza un régimen extendido tiene menos probabilidad de tener fallos. Entonces el régimen extendido lo puede hacer usted mismo. Recomendamos el régimen 84-7 o el régimen que yo llamo 84-4, que eso es de medicina basada en experiencia, que es simplemente 84 días activos de píldora, es decir, tomarse 4 blister dejando los placebos, y en el último blister, es decir, en el cuarto blister, tomarse los placebos o tomarse solamente 4 placebos, lo cual va a permitir tener 4 o 5 reglas o sangrados por deprivación al año. ¿Cuál ventaja da esto? Menos cantidad de sangrado y menos posibilidad de tener dismenorrea primaria, por ejemplo, y menos probabilidad de tener olvidos, lo cual es una gran ventaja para nuestras adolescentes. Las adolescentes que utilizan anticoncepción desde su inicio de vida sexual tienen menos riesgo de infecciones de transmisión sexual y tienen conductas sexuales más responsables, dependiendo de lo que usted conozca como tener una conducta sexual responsable. Para finalizar, el algoritmo de tratamiento en un adolescente que requiere anticoncepción, sería, si requiere control de ciclo y queremos preservar masa ósea, utilice etinilestradiol 30. Si requiere evitar infecciones de transmisión sexual, lo cual lo queremos para todo, utilizar método doble, método anticonceptivo hormonal y preservativo o preservativo femenino. Si el problema es retención de líquido, lo cual sería parte de un síndrome premenstrual, un síndrome disfórico premenstrual, utilizar un gestágeno que tenga propiedad antimineralocorticoide, preferimos drospirenona. Y si queremos tratar las manifestaciones hiperandrogénicas, utilizamos un gestágeno no androgénico y que tenga propiedades antiandrogénicas, que puede ser ciproterona, si usted quiere utilizar ciproterona a pesar de lo que hemos dicho. Puede ser dienogés, puede ser drospirenona, puede ser clormadinona, y el acetato de nomegestrol, el NOMAC, también se puede incluir actualmente dentro de las opciones antiandrogénicas dentro de las progestinas. Entonces, para concluir, las adolescentes pueden utilizar cualquier método anticonceptivo hormonal oral. Lo único que requiere es que usted le tome la presión arterial y le interrogue si fuma, si tiene antecedentes de trombosis y si es posible, hágale el cálculo del índice de masa corporal. No necesita pesquisar enfermedades de discrasias sanguíneas hematológicas, trombosis, y simplemente necesita consejería. En esa consejería usted se va a permitir hacerle un traje a la medida y prescribir el mejor anticonceptivo para su paciente. Gracias. Gracias, Roger Enrique. Que no quisiste como dejarle mucho vacío a la gente para que hiciera preguntas. Bueno, pero espero que hayan preguntas. Esa parte es importante. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, sin mayor retraso, vamos a continuar entonces con la segunda exposición que tenemos programada para la noche de hoy. Corresponde a anticoncepción de emergencia, asequible para adolescentes, a cargo de la doctora Marisa David. Me enorgullece presentar a Marisa, quien ha sido hasta los momentos la primera egresada extranjera
consejera que tenemos como tal del programa de especialización en ginecología de infanto juvenil. Ella es ginecotetra, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y se formó como ginecólogo infantil con nosotros, como ya les había comentado. Y por supuesto, bueno, no puedo más que decirles que me encuentro muy orgulloso de ser su padrino de promoción. Miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, así como también de la Sociedad Argentina de Ginecología Infantil, y tiene su reconocimiento como certificación internacional de la Federación Internacional de Ginecología de Niñas y Adolescentes, FIGI. Marisa. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos, aunque para mí aquí es de día. Muchísimas gracias, padrino, por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil y a la doctora María Mercedes Pérez por la invitación. Es un honor estar hoy entre ustedes y en virtud del tiempo que nos apremia, vamos a comenzar a hablar de anticoncepción de emergencia. ¿Es asequible para las adolescentes? Voy a comenzar mostrándoles esta diapositiva donde nos muestra la tasa de fertilidad adolescente a nivel mundial, y vemos que la tasa mundial es de 46,7 recién nacidos vivos cada 1000 adolescentes, y lamentablemente solo superado por nuestros países latinoamericanos, con una tasa de 68 recién nacidos vivos cada 1000 adolescentes, superada por África subsahariana con 101. Y lamentablemente, pese a la gran disponibilidad de métodos anticonceptivos y su alta efectividad, siguen produciéndose una gran cantidad de embarazos no intencionales, constituyendo un problema global de salud pública. Se estima que alrededor del 50% de los embarazos son no intencionales. En Argentina, en el sistema público de salud, el 58% de las mujeres no planificaron su embarazo, y en el grupo etario de 15 a 19 años fue del 67,5% no planificado. A su vez, entre estas mujeres, ninguna usaba método anticonceptivo en un 81% de los casos. Sabemos que muchos de estos embarazos terminan en abortos provocados en condiciones inseguras, por lo cual los embarazos no intencionales siguen siendo un grave problema de salud pública, consecuencias socioeconómicas, por las consecuencias de salud a corto plazo en todas las mujeres, pero sobre todo en las adolescentes, que son una población más vulnerable. Sabemos que la mortalidad materna es de 2 a 5 veces más alta en mujeres menores de 18 años que en aquellas mayores de 20. Las muertes fetales y neonatales son 50 veces mayor en madres adolescentes, y las consecuencias del embarazo, parto y puerperio son la causa principal de muerte de mujeres adolescentes que residen en países pobres, según la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que es importantísimo el rol que tenemos nosotros, quienes trabajamos con mujeres adolescentes, en seguir asesorando, insistiendo, educando hasta el cansancio en salud sexual y reproductiva y en los derechos sobre salud sexual y reproductiva que tienen estas mujeres, que ya lo describe la Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones. Sabemos que estos derechos, los derechos sexuales, son derechos humanos básicos, como derechos a la vida, salud y libertad. La idea básica es que el menor es un sujeto de derecho, no es un incapaz, y por tanto deben respetarse plenamente sus derechos. El acceso a la información sobre cómo vivir su sexualidad de manera segura y sin riesgos de embarazo o infecciones de transmisión sexual es un derecho que debe ser garantizado en el sistema de salud, que incluye acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva y el uso de métodos anticonceptivos. Debemos proveer a los adolescentes un acceso a servicio diferenciado, proveerles una atención de calidad, suministrarles la información conocida que sería su mejor opción en cada situación. Debemos derribar las barreras de acceso y los mitos entre los profesionales de la salud y atender las demandas en salud sexual y reproductiva en forma oportuna, aún en épocas de crisis como la que nos está tocando transitar. La anticoncepción en adolescentes siempre es una urgencia. Cuando nos consultan ya es tarde, normalmente cuando nos consultan ya comenzaron a tener relaciones sexuales, y no debemos perder oportunidades cuando se asesora en anticoncepción a este grupo de mujeres. Ante cualquier método que indiquemos, siempre reforzar y hablar de la prevención de infecciones de transmisión sexual, el uso correcto del preservativo, estar accesible para todas las dudas, invertir en un buen asesoramiento para disminuir tasas de discontinuación y cambio de método.
método. Promover el uso de los anticonceptivos de larga duración reversibles, derribando métodos para disminuir tasas de embarazo no planificado, y brindar explicación precisa a la hora de cambiar un método para reducir el gap anticonceptivo. Por supuesto, tener una actitud proactiva con la información de anticoncepción de emergencia, explicarla y proveerla. Y la anticoncepción de emergencia es asequible para las adolescentes. Ya nos dice la OMS que la edad no es un factor condicionante del uso de la anticoncepción de emergencia. La provisión de anticoncepción hormonal de emergencia puede efectuarse a cualquier persona que pueda requerirlo, sin importar su identidad de género. Ya en Argentina, en el año 2002, se creó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que incluyó el acceso gratuito a la anticoncepción hormonal de emergencia como método de emergencia para prevenir un embarazo, y los adolescentes y las adolescentes a partir de los 13 años en Argentina, 14 años en otros países, pueden demandar de forma autónoma, sin el acompañamiento de una persona adulta, la provisión de anticoncepción hormonal de emergencia. En muchos países se dispensa sin prescripción, que no es el caso de Argentina, donde todavía se dispensa con prescripción. ¿Y qué es la anticoncepción de emergencia? Es la última oportunidad que tenemos para evitar un embarazo no deseado. Es el uso de medicación o de dispositivos que se usan como medida de emergencia para evitar un embarazo, tras un coito sin protección o cuando el método falla. La causa más frecuente de su uso es la falla del condón o el olvido de las píldoras. Por supuesto, los anticonceptivos que utilicemos deben ser efectivos, seguros y simples, y recordar que es una medida de rescate no destinada a usarse como método anticonceptivo primario. ¿Y qué métodos disponibles tenemos? Tenemos los hormonales y tenemos el DIU con cobre. Dentro de los hormonales tenemos el levonorgestrel, el tradicional régimen de Yuspe, y el ulipristal, que lamentablemente no lo tenemos disponible en muchos de nuestros países. Con respecto a su eficacia, el DIU de cobre es el más eficaz, seguido por el acetato de ulipristal, el levonorgestrel y el método de Yuspe, y recordar que ninguno protege contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Y cuáles son las indicaciones de la anticoncepción de emergencia? Una relación sexual desprotegida, en la que ni el hombre ni la mujer utilizaron ningún método anticonceptivo, accidente involuntario con el método anticonceptivo, por ejemplo, rotura o deslizamiento del condón, desplazamiento de diafragma, expulsión del DIU, violación si la mujer no estaba utilizando un método anticonceptivo, y cuando el método anticonceptivo se utilizó de modo incorrecto. Por ejemplo, olvido de 2 o más píldoras en la primera semana, más de una semana de retraso en la inyección mensual, más de 4 semanas de retraso en la inyección de acetato de medroxiprogesterona, más de 12 horas de retraso en la toma de la píldora solo progestágeno, o más de 48 horas sin parche o anillo. Comencemos hablando por el DIU de cobre en la anticoncepción de emergencia. Su eficacia es del 99%, con un fallo de 1 cada 1000 inserciones, se puede insertar hasta 5 días tras la relación sexual, su efectividad no disminuye con el tiempo desde la relación sexual no protegida, inhibe el mecanismo de acción es a través de la inhibición de la motilidad de los espermatozoides, tiene un efecto espermicida tanto en el moco como en el endometrio por la reacción inflamatoria estéril local debido a la presencia de un cuerpo extraño dentro de la cavidad, y los iones de cobre producen cambios en el moco cervical generando un moco hostil. Tenemos también la posibilidad de mantenerlo como anticoncepción a largo plazo, siendo la opción más costo efectiva, no está afectado por el índice de masa corporal, y en diferentes estudios hasta un 86% de las mujeres continuaron hasta 10 años con el DIU como anticonceptivo tras la colocación como anticoncepción de emergencia. Con respecto a su accesibilidad, es limitada, sobre todo hoy un poco más con la pandemia, porque tiene que ser colocada por un profesional, y las diferentes guías de salud sexual y reproductiva internacionales lo recomiendan como de primera opción, pero claro, fuera de la pandemia. Entre reacciones adversas, molestias abdominales, sangrado, perforación, que es menos de 1 en 1000 embarazos, y está contraindicado en infección pélvica aguda, en embarazo, por supuesto, en sangrado uterino anormal sin diagnóstico, distorsión severa de cavidad uterina, endometritis postparto o postaborto.
El levonorgestrel es el anticonceptivo de emergencia hormonal es ampliamente utilizado, el más utilizado en nuestro medio. El levonorgestrel, recordemos que es un derivado de la 19-nortestosterona, y como actúa inhibiendo la ovulación cuando es administrado en fase folicular. No es efectivo luego del pico de LH, y tiene la capacidad de interferir con el proceso ovulatorio, ya sea suprimiendo el pico de LH o la ruptura folicular. Con respecto a los espermatozoides, disminuye su migración, altera la reacción acrosomal y aumenta la viscosidad del moco cervical. No modifica el endometrio y no impide la implantación de un embarazo. ¿Cómo debemos utilizarlo? Debemos utilizarlo en una única dosis de 1,5 miligramos, y en los países que hay todavía dos comprimidos de 0,75 se puede usar dos comprimidos, un comprimido de 0,75 cada 12 horas, prefiriendo esta porque ya nos olvidamos que la mujer se olvide la segunda toma, y además porque tiene menos efectos adversos la única dosis versus dos. ¿Y cuándo debemos utilizarlo? Inmediatamente después de una relación sexual no protegida y hasta las 72 horas. Cuanto antes mejor, por eso a mí me gusta llamarlo en vez del anticonceptivo del día después, el anticonceptivo de lo antes posible. Y si es dentro de las 12 primeras horas mejor, aunque puede usarse hasta 120 horas, según algunos estudios donde se ha visto que la efectividad, aunque baja, es de hasta el 31%. Depende del día del ciclo en que se encuentra la mujer, la eficacia depende de esto, del día del ciclo en que se encuentra la mujer, el tiempo en que pasa entre la toma y el coito no protegido, y como dije, la eficacia es mayor cuando se lo administra lo más rápido posible, siendo su mayor eficacia dentro de las primeras 12 horas. La eficacia dentro de las primeras 24 horas es del 95%, hasta 48 horas del 85% y hasta 72 horas del 58%. Es efectiva solo para este episodio. Si la mujer tiene relaciones sin protección luego de 24 horas de haber tomado el levonorgestrel, debe volverlo a tomar. No es efectivo si ya hay un embarazo y no altera su curso. Tampoco aumenta el riesgo de embarazo ectópico ni tiene ningún efecto en la fertilidad futura. ¿Cómo son los cambios en la fecha menstrual? 50% de las mujeres menstruan la fecha prevista, 35% puede adelantarse y 13% puede retrasarse su menstruación, con lo cual si a las 3 o 4 semanas de la administración de la anticoncepción de emergencia no se produce la menstruación, solicitarle un test de embarazo. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Aunque bastante poco frecuentes y no serias, son náuseas, vómitos, mareos, fatiga, cefalea, pero hacérselo saber a la paciente qué le puede pasar para saber lo que puede esperar, y puede administrarse con antieméticos a pacientes muy nauseosas, y repetir la dosis si vomita la pastilla dentro de las 2 horas de haberla ingerido. El tradicional método de Giuste fue difundido en la época de los años 70, 2 dosis de 100 microgramos de etinilestradiol y de 0,50 microgramos de levonorgestrel con un intervalo de 12 horas hasta 72 horas de la relación sexual. Es importante recordarlo si no tenemos 1,5 miligramos de levonorgestrel disponible, y cómo lo logramos: con 4 píldoras de 30 microgramos de etinilestradiol con 150 de levonorgestrel cada 12 horas, o 5 píldoras de 20 microgramos de etinilestradiol, por ejemplo. Se puede administrar hasta las 72 horas de la relación sexual, y la eficacia es un poco menor que la eficacia del levonorgestrel solo, 77% hasta las 24 horas, hasta las 48, 36, y hasta las 72 horas, 31%. Las reacciones adversas son un poco más frecuentes, las mismas que con el levonorgestrel solo, y también recordar que si lo vomita hay que repetir la dosis si lo vomita dentro de las 2 primeras horas. Brevemente, porque no está disponible en nuestros países, el acetato en muchos de nuestros países, sí en otros, el acetato del ulipristal es un modulador selectivo de receptores de progesterona, es un agonista parcial y antagonista de los receptores de progesterona. En anticoncepción de emergencia se usa dosis de 30 miligramos hasta 120 horas de la relación no protegida, y esta dosis es mucho menor a la que se usa para los miomas, y es la que por ahora está discontinuada por su hepatotoxicidad en miomas uterinos. La eficacia en las primeras 24 horas es 3 veces más eficaz que el levonorgestrel, y hasta las 72 horas es 2 veces más eficaz que el levonorgestrel.
El mecanismo de acción es también inhibiendo la liberación y el crecimiento folicular antes del pico del LH, o cuando recién ha comenzado, pero no cuando ya estamos en el pico del LH, inhibe la reacción acrosómica espermática e inhibe el movimiento ciliar. Con 30 miligramos no hay efectos sobre el grosor endometrial ni en la implantación, dura solo el efecto en ese episodio, y las reacciones adversas más frecuentes: náuseas, dolor abdominal, vómitos, hipersensibilidad mamaria, dolor de cabeza y mareos. Recordar que si lo vomita dentro de las 3 primeras horas de la toma, hay que volverlo a tomar, y también puede producirse retrasos en un 25% en la aparición de la menstruación. Está contraindicado en insuficiencia hepática renal, intolerancia a la lactosa, asma severo y por supuesto en el embarazo, y con un índice de masa corporal superior a 30, puede disminuir su efectividad. No hay datos suficientes sobre la seguridad ni la eficacia tras el uso repetido en un mismo ciclo menstrual, por lo que no se recomienda repetirlo en un mismo ciclo sexual. Y cuanto a la elección del método, ¿qué tenemos que considerar? Por un lado, y lo primero, la disponibilidad y la accesibilidad. El Ulipristal no lo tenemos en muchos de nuestros países. El DIU está incluido, por ejemplo, en Argentina, en el programa de planificación familiar. El levonorgestrel también está en la canasta de planificación familiar. Está provisto en todas las salas de urgencia de clínicas en hospitales, y es venta bajo receta en algunos países y venta sin receta en muchos otros. La ventana de oportunidad, o sea, ¿cuándo podemos administrarlos? El levonorgestrel y Yuspe hasta las 72 horas, considerar el levonorgestrel hasta las 120, y a partir de las 72 horas y hasta los 5 días, el DIU deberíamos informarlo más porque es más efectivo, al igual que el Ulipristal, que no lo tenemos. El costo, el DIU es de mayor costo inicial, pero a largo plazo es el que tiene mejor índice costo-efectividad, y el levonorgestrel es de bajo costo. Ahora vamos a ver algunas consideraciones en cuanto al peso de las pacientes, medicamentos concomitantes, lactancia. Simplemente para el Ulipristal, como es lipolítico, la mujer tiene que descartar la leche durante una semana, que no es el caso con el levonorgestrel, que no afecta la calidad ni la cantidad de la leche, y también ver qué prefiere la paciente, ¿no? Importante que desde 1998 la OMS incluyó a la anticoncepción hormonal de emergencia, el levonorgestrel, dentro de la lista de medicamentos esenciales. Y no hay ninguna contraindicación para la anticoncepción de emergencia por ninguna de sus vías, en ninguna situación o comorbilidad, siendo la única categoría 4, es decir, contraindicado, la gestación conocida. Así que aquí podemos ver que en casos de cardiopatía grave, cardiopatía isquémica, trastornos tromboembólicos, pasa a ser categoría 2, migraña, migraña severa, migraña con aura, categoría 2, incluso en hepatopatía grave, para anticonceptivos, para levonorgestrel, como para acetato de ulipristal. Y el DIU con cobre para la anticoncepción de emergencia es categoría 2 para las adolescentes, el embarazo es categoría 4, violación con alto riesgo de infecciones de transmisión sexual 3, y bajo riesgo de infecciones de transmisión sexual 1. Y recordar que la edad no es un factor condicionante del uso de la anticoncepción hormonal de emergencia. Con respecto a las pacientes que tienen más de 26 de índice de masa corporal o 70 kilos, la efectividad puede estar disminuida, entonces se recomienda tomar el doble de la dosis, 3 microgramos de una vez de levonorgestrel. Y con respecto a las interacciones medicamentosas, en mujeres que están tomando medicamentos inductores enzimáticos, incluida la profilaxis post-exposición al HIV, rifampicina, barbitúricos, que lo han tomado en los últimos 28 días, y en quienes no se le puede o no quieren colocarse un DIU, habría que informarles que tienen que tomar 3 miligramos del levonorgestrel por el efecto inductor enzimático que tienen estos medicamentos sobre el levonorgestrel. Y es importante la consejería post-anticoncepción de emergencia. Tendríamos que recomendar el inicio del método anticonceptivo más efectivo para esa mujer rápidamente. Luego del levonorgestrel, comenzar con la anticoncepción en forma de quick start y darle una semana de método de barrera, es decir, condón adicional. Con el acetato de ulipristal, para no interferir entre el anticonceptivo y el ulipristal, esperar 5 días para indicar el anticonceptivo. Y por supuesto el método de barrera un poco más extendido por 14 días. Y tenemos que derribar mitos. La edad
¿Es un factor condicionante del uso de anticoncepción hormonal de emergencia? No. El levonorgestrel tenemos que recordar que no hay riesgo de teratogenicidad ni de aborto. Por supuesto, no usar ante confirmación de embarazo. ¿Es necesario el examen físico o la analítica previa a la administración o la indicación de la anticoncepción hormonal de emergencia? No. No se puede repetir en el mismo ciclo, se debe repetir en el mismo ciclo. El ulipristal no estaría indicado, pero porque no se sabe todavía la seguridad, pero sí el levonorgestrel hay que repetirlo, y en el caso que haya tomado ulipristal en los países que lo hay, tenemos que, en otra relación sin protección, administrar el levonorgestrel. Recordar que el levonorgestrel previene el embarazo fruto de relaciones sexuales que tengan lugar en los 5 días anteriores de la toma, y no protegen a la mujer de embarazo por relaciones sexuales que tengan lugar más de 24 horas después de haberlas tomado, así que hay que repetirlo. Y recordar que no es conveniente adoptarlo como un método habitual, y por supuesto plantearnos la necesidad de cambiar de método, porque si la paciente en un mes utiliza la anticoncepción de emergencia 4 o 5 veces, claramente ese anticonceptivo habitual que está tomando no le está sirviendo. Derribar los mitos en el equipo de salud, facilitar el uso de anticoncepción de emergencia. En diferentes estudios se vio que no altera la conducta sexual ni las prácticas de cuidado de las personas. Dar información sobre anticoncepción de emergencia no modifica en forma negativa el uso de otros métodos como el de barrera, y lo único que hacemos al restringir el acceso a la anticoncepción de emergencia es empeorar la situación de vulnerabilidad. ¿Es de buena práctica entregar la anticoncepción hormonal de emergencia antes que sea necesaria? Se vio que la probabilidad de utilizar los anticonceptivos de emergencia en el momento necesario fue superior en aquellas que la tenían que en aquellas que tuvieron que consultar a un servicio de salud para conseguirlas. Entonces es buena práctica de entregarlas antes de que sea necesaria, hacer por ejemplo el pack condón con anticoncepción hormonal de emergencia levonorgestrel. Y simplemente y rápidamente para hablar, porque estamos en época de pandemia, lamentablemente, qué situaciones no se pueden diferir en esta pandemia, y dentro de ellas la anticoncepción de emergencia. Preferir el levonorgestrel porque es más disponible, es más accesible, la paciente no se tiene que trasladar hasta el centro de salud y se puede indicar online con total seguridad. Prevenir embarazos es fundamental en grupos de mayor vulnerabilidad en esta época de pandemia, a través de la telemedicina, a través de consultas telefónicas, a través de recetas, prescripciones virtuales por WhatsApp, y anticipar y abordar problemas de suministro, entregarle el anticonceptivo oral y la anticoncepción de emergencia, el levonorgestrel, en el mismo momento para evitar que acuda a centros de salud. La administración de anticoncepción de emergencia puede hacerse en cualquier circunstancia en pacientes COVID positivos. Recordar que no se ha publicado ningún episodio de tromboembolismo venoso con el uso de levonorgestrel en anticoncepción hormonal de emergencia, y su utilización no se asocia con incremento del riesgo de accidente cerebrovascular ni de tromboembolismo. En pacientes con COVID positivo, con un cuadro respiratorio muy grave, quizás, evaluar si ya está con heparina, no habría ninguna contraindicación para administrarle la anticoncepción hormonal de emergencia, sobre todo si tuvo relaciones en los 5 días previos. Y ya a modo de conclusión, recordar que la anticoncepción de emergencia es la última oportunidad para prevenir un embarazo no intencional. Las adolescentes son una población vulnerable, la edad no constituye razón para negar ningún método anticonceptivo. Debemos proporcionar información sobre anticoncepción hormonal y opciones disponibles, garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia, asesorar y proporcionar la anticoncepción de emergencia no resulta en mayor actividad sexual y ayuda a prevenir embarazos adolescentes, no demorar la administración, y en lo posible entregarla previamente en la consulta. La entrega preventiva de la anticoncepción hormonal de emergencia es necesaria y es estratégica. Aprovechar las oportunidades para asesorar cuando la paciente viene por anticoncepción de emergencia, asesorar sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos, y no olvidar a los varones, quienes también pueden venir a la consulta para pedir el levonorgestrel para su pareja.
Las necesidades de atención en salud sexual y reproductiva no disminuyen en pandemia. Garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia en este periodo de aislamiento social es obligatorio. Realizar adaptaciones necesarias de acuerdo con las restricciones en el contexto del brote del COVID-19 y recordar que para que sea efectiva debe estar disponible. Muchísimas gracias por su atención. Agradecido contigo, Maritza, por una excelente presentación relacionada con un tema muy importante que debemos tener presente, sobre todo en esta época de pandemia. Y finalmente llegamos al tercer tema que hemos programado para este webinar. Corresponde a un motivo de consulta muy frecuente en las adolescentes, sobre todo en el inicio de su edad ginecológica, como es el sangrado uterino anormal. Para esto he escogido a la doctora Carlota Miller Boschetti. Carlota es médico cirujano y obstetra ginecólogo egresada de la Universidad de los Andes. Se formó con nosotros en el servicio de ginecología de niñas y adolescentes del Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, acá en Caracas, junto con Marisa, que fue su compañera de promoción y a las cuales, bueno, tengo el orgullo de ser su padrino. Y en este momento funge como médico del Centro Médico Dulce Esperanza. Carlota, los micrófonos son suyos. Gracias, doctor Alfredo Padrino. Bueno, el tema del sangrado uterino anormal en los adolescentes y su tratamiento hormonal es bien importante porque justamente el 50% de las adolescentes en algún momento presenta alteraciones menstruales. Entonces, ¿qué objetivo vamos a alcanzar en este punto? Es identificar las causas más comunes de sangrado en adolescentes, identificar cuáles son las condiciones de emergencia y adquirir los conocimientos básicos en el tratamiento apropiado. Que este sangrado es un problema de salud. En algunas series se habla que es entre el 32 al 34% de las adolescentes que lo presentan, y otras llegan incluso a decir que como motivo de consulta representa el 50% de la población adolescente llega a presentar sangrado uterino anormal. Entonces, estas irregularidades generan mucha ansiedad, alteran la calidad de vida del adolescente, afecta todo lo que es su actividad social, escolar o incluso la parte deportiva. Entonces, pues es importante abordar este tema. Pero ¿qué es lo que pasa? En los primeros 4 años de la adolescencia, hablando principalmente del primer año, vemos que el 89% de los casos presenta alteraciones menstruales con ciclos anovulatorios. Carlota, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, Sí, doctor. Pero la pantalla no está mostrando la presentación. Solo me está... Ok, está compartiendo pantalla, no funciona. ¿Y ahora? Ajá. Ahora sí se ve. Ahora sí me escuchan, se ve Sí. la pantalla. Sí, y la pantalla se ve. Sí, la solo ponen falta- en modo exacto. presentación. Ahí. ¿Sí se ve? Exacto. Perfecto. Ajá. Ahora sí. Ok, bueno, habíamos quedado aquí, bueno, que era un problema de salud, que había una alta frecuencia y que estas irregularidades se presentan especialmente en los primeros años de posmenarquia y genera mucha ansiedad alterando la calidad de vida. En esta serie, ellos hablan de que aproximadamente el 85% de los adolescentes presenta ciclos anovulatorios, lo que se va a expresar en sangrado uterino anormal.
Ya dentro de los primeros 3 años esta cifra disminuye, pero sigue siendo bastante elevada, un 57%. Ya la FIGO nos está hablando desde el 2012 de una clasificación de qué es lo que es normal. Entonces, esta normalidad que nos habla la FIGO es para adolescentes que tienen más de 3 años luego de la menarquia. Esto es algo que es bien importante, porque dentro de los primeros 3 años de la menarquia, pues hay muchas irregularidades. Incluso los ciclos pueden variar entre 21 y 45 días. Para jóvenes de más de 3 años de menarquia, estamos hablando de una frecuencia de 24 a 38 días, con una duración del sangrado de 4.5 a 8 y un volumen que va de 5 a 80 cc. Por supuesto que lo medimos en función de la cantidad de protectores o tampas que se cambian, que no puede ser más de 6 al día, o cambios de la copia menstrual, que no puede ser más de cada 2 horas o algo así, ya sería algo alterado. Esto es algo bien importante porque entonces en esto reflejamos que el sangrado uterino normal nos guiamos por estos términos de la FIGO en cantidad, frecuencia y duración del ciclo, es en aquellas adolescentes de más de 3 años de menarquia. Y que tenemos que hacer énfasis en lo que es el sangrado uterino anormal agudo, que es aquel sangrado muy abundante, más de 80 cc. ¿Cómo lo medimos? Es difícil. Aquella adolescente que le interrogamos cuántos cambios de toalla, dice más de 6 protectores o tampas, ya es un sangrado uterino anormal. Dentro de las causas de sangrado, igual tenemos ya una clasificación de la que venimos hablando ya hace unos cuantos años, y nos las identifica entre estructurales y no estructurales. Las estructurales representan aproximadamente solo un 1.3 en el grupo de los adolescentes. Las no estructurales sí es el grueso mayor, siendo la disfunción ovárica o ovulatoria la principal. Y dentro de ellas, digamos que es la inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, la principal, siguiendo por otro tipo de endocrinopatía, seguida de las coagulopatías, patología endometrial y las iatrogénicas. Dentro de las iatrogénicas están los mismos anticonceptivos que son capaces de producir alteraciones del sangrado. Es bien importante en lo que es el tema de las coagulopatías, que es un sangrado menstrual abundante desde la menarquia, que es aparatoso, que son muchos días, muchos recambios de protector o de Tampax, es un indicio de posible coagulopatía. Es algo que es bien importante y es casi que un signo de alarma. Esto es importante para los pediatras, para los ginecólogos y todo. Fue una menstruación muy aparatosa, entonces es importante tenerlo en cuenta. O uno de los siguientes, una hemorragia postparto en aquellas pacientes que hayan parido, sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, sangrado relacionado con un procedimiento dental, 2 o más de los siguientes, equimosis 1 o 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces al mes, sangrado frecuente en las encías y antecedentes familiares de síntomas de sangrado. En la población adulta normal, en las féminas en edad reproductiva, con sangrados muy abundantes, se ha visto que el 13% de este grupo, en algunas cortes, viene o se traduce con trastornos sistémicos de la hemostasia o coagulopatía. Sin embargo, que pueden ser por enfermedad de von Willebrand, deficiencia de factores o anomalías plaquetarias. En esta serie ellos hablan de que cuando una menstruación es excesiva desde la menarquia, en el 64% de los casos estamos hablando de un posible trastorno hematológico. De ahí lo importante del interrogatorio, preguntar cómo fue esa primera menstruación, que es un signo bien importante para seguir. Dentro de los trastornos ovulatorios, lo primero, más que un trastorno, pues una característica del adolescente es la inmadurez del eje, endocrinopatías como síndrome ovario poliquístico, que muy bien tocó ahorita el doctor Roger, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estrés, obesidad, anorexia, siempre pensar en esto, ver el índice de masa corporal, sospecharlo, pérdida de peso y ejercicio extremo. Entonces, ahorita en la pandemia, hemos visto muchos casos de adolescentes que consultan por trastornos importantes del ciclo menstrual. ¿Qué efectos está teniendo esta pandemia en el ciclo menstrual? Bueno, ya hay un montón de trabajos en diferentes líneas que hablan el efecto del sueño, la alteración del sueño, el efecto del ciclo menstrual en la enfermera, cómo afecta el sueño, el síndrome premenstrual o cómo el síndrome premenstrual afecta el sueño. Existe toda una relación entre hormonas y sueño. Esta pandemia ha alterado muchísimo el sueño de los adolescentes. Entonces, una de las cosas que tenemos que interrogar en los adolescentes con trastornos menstruales es cómo está la higiene, los hábitos del sueño también, porque la deprivación del sueño altera vía melatonina, vía cortisol, por diferentes vías también las hormonas. Entonces, parte de esta historia clínica, el interrogatorio, antecedentes personales, incluyendo esas posibilidades de causas que vemos, y también las familiares, coagulopatías, endocrinopatías,
¿Qué medicamentos hay? Importante. Si está con algún método anticonceptivo, ginseng, medicamentos naturales que puedan afectar la coagulación. La menarca, como decía, es bien importante cómo debutó esa primera menstruación. ¿Cómo son los ciclos menstruales? Con pausa. Preguntar, ¿cuáles son la cantidad de protectores? ¿Cuántos días menstrua cada? ¿Cuánto es el ciclo? Usualmente no lo llevan en registro, pero es importante. Si ha iniciado relaciones sexuales, si ha habido embarazos, el uso de métodos anticonceptivos y si tiene una citología previa. A la hora del examen físico, lo prioritario es el ABC. ¿Cómo están los signos vitales para ver cómo está la estabilidad hemodinámica de esta paciente? Como hablábamos, la talla, el peso, el índice de masa corporal, piel y faneras para ver si no hay equimosis, petequias, cuello, a ver si no hay alguna patología, ganglios, bóceos, las mamas, si no hay galactorrea, abdomen, hepatoesplenomegalia es un punto importante, porque estamos también en áreas endémicas para dengue y otras patologías que pueden ser pues, causas de hemorragia. Y en genitales, ver si es posible secreción y el origen del sangrado. De emergencia, ¿qué es lo prioritario? Si hay posibilidad de embarazo, pues un HCG, la hematología o hemograma, los tiempos de coagulación, el grupo sanguíneo. Si es posible, es mucho más difícil la cinética y la función hepática. De funciones complementarias, si se puede, el cultivo de secreción vaginal y para descartar endocrinopatía, pero usualmente es difícil en áreas de emergencia, TSH, prolactina, perfil androgénico, y si hay una sospecha de trastorno hemorrágico, es importante la interconsulta con el hematólogo. De ser posible estudios de imagen, pero tampoco es que es un limitante para el estudio, para el tratamiento, pero lo ideal es tener un ultrasonido. Entonces, a la hora del diagnóstico, ¿es una situación aguda? Tiene menos de 2 meses, tiene más de 6 meses, es crónica. ¿La podemos tratar ambulatoriamente o la debemos hospitalizar? Es algo que tenemos que estudiar. Las medidas generales inicialmente. El ABC está hemodinámicamente estable. Si es una situación leve, pues recordemos que los AINES mejoran en los casos leves un 40% de los casos a través de toda la inhibición que hace del COX-2, los antifibrinolíticos que son también hormonales, que pueden ser estrógeno, progesterona, combinados, y en último caso, el uso del inhibidor de GNRH. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿Cómo lo dividimos? En líneas generales hay una clasificación que es de acuerdo al nivel de la hemoglobina. Leve, cuando hay más de 11 gramos de hemoglobina, moderada de 9 a 11 gramos de hemoglobina y grave, menos de 9 gramos. Y menos de 7 gramos, algunos autores hablan que requiere internación u hospitalización. Si bien algunos libros dicen, no, el nivel de hemoglobina no es el que nos dice el grado de hospitalizarla, sino es los síntomas, si está hipotensa, realmente tener una paciente con 7 gramos de forma ambulatoria es bien delicado. Entonces hay que considerar la hospitalización y las transfusiones en estos casos. ¿Cómo son los esquemas? Pues en el caso leve, uso de AINES, estrógenos y progesterona cíclica. En caso de moderada, estrógenos, progesteronas, progestágenos cíclicos y ferroterapia, por supuesto, siempre. Y en el caso grave, estrógeno y progesterona, ferroterapia y transfusión. Pero tenemos un caso de sangrado uterino anormal agudo, una situación aguda. Primero, descartar embarazo. Si hay embarazo, el abordaje de acuerdo a todos los criterios obstétricos. No hay embarazo, ¿qué tenemos que ver? Nivel de hemoglobina, ¿tolera o no vía oral? ¿Está estable hemodinámicamente? ¿Hay contraindicaciones o no estrógeno? ¿Cómo es el volumen en ese momento que estamos viendo de recambio de la toalla o tampón? O sea, cada hora se está cambiando, la copa menstrual la tiene que cambiar cada hora, que son señales de que, bueno, que estamos en una situación que debemos actuar y debemos hospitalizar. Son de diferentes. Por supuesto, al determinar la urgencia, ver si hay hipovolemia, colocar 2 vías venosas, el aporte de volumen y la transfusión en caso de que sea necesario. Esto es el tema que hemos estado, pues en estos casos, hospitalizar. ¿Cuál es el tratamiento hormonal de este sangrado uterino normal agudo? Inicialmente y de forma preferente utilizar el estrógeno de vía oral a través de píldoras combinadas que puede ser de 50 microgramos, una tableta cada 6 horas. A veces no toleran esto vía oral, las pacientes se acompañan de antiemético, protector gástrico. También se puede utilizar con píldoras que tengan 30 a 35 microgramos, si son las que se tienen a la mano. Si la paciente no lo tolera, pues se puede intentar, si se tiene la disponibilidad que en otras latitudes se tienen, los estrógenos conjugados vía endovenosa cada 4 o 6 horas, 25 miligramos. ¿Cuándo hacemos el cambio? O cuando vemos que, bueno, si ya a la segunda dosis de las píldoras vía oral hay una reducción del sangrado, por supuesto no va a haber una desaparición, pues ya podemos mantener el tratamiento.
Si a la segunda dosis no ha habido una reducción, pues hay que pasar a otro, que en este caso sería la vía endovenosa. Entonces, bueno, esto sería, se coloca tratamiento antiemético. Si en 24 o 48 horas con este tratamiento no cede el sangrado, se debe consultar al hematólogo. Sin embargo, si tenemos alguno de los signos que previamente habíamos visto, la interconsulta con el hematólogo va sí o sí. En pacientes que tengan contraindicación con los estrógenos, la literatura sugiere el uso de progestágeno solo. Sin embargo, en nuestra experiencia, durante el tiempo que estuve en el JM de los Ríos, en la experiencia que hemos tenido ya en nuestro ejercicio, realmente las adolescentes no responden muy bien a las progesteronas solas. Sin embargo, en pacientes que, por ejemplo, tengan contraindicaciones absolutas, pues es la opción que se tiene. Acetato en hidroxiprogesterona 10 a 20 miligramos vía oral cada 6-12 horas, o acetato de noretisterona 5 a 10 miligramos vía oral cada 6 horas. Todo esto puede ir acompañado de ácido tranexámico, que se ve que tiene muy buena respuesta, incluso en pacientes que tienen trastornos de la coagulación, 10 miligramos por kilo dosis, que no supere los 600 miligramos dosis, vía endovenosa cada 6 a 8 horas, que posteriormente cuando se pasa a la vía oral, pues se puede ir acompañando también del ácido tranexámico vía oral. ¿Qué es lo que pasa si luego de todo esto no cede? Estamos en una situación de emergencia, el sangrado es muy abundante, no tenemos diagnóstico. Bueno, el balón de Bacri se utiliza en casos, por supuesto, obstétricos. Es muy grande para niñas que están adolescentes. Entonces hay un reporte de un caso que es la colocación de un balón intrauterino Foley, habiendo medido el volumen previamente por ultrasonido, se colocó, y a las 48 horas, luego de varios estudios, se determinó que era una disfunción plaquetaria, y bueno, se hizo la corrección, pero por lo menos se logró una yugulación del sangrado a través de este balón. Entonces ahora vamos a ver lo que podemos manejar de forma ambulatoria, que es el sangrado uterino leve, aquellas pacientes que tienen menos más de 11 gramos de hemoglobina, y vemos que inicialmente intentamos por 24 a 48 horas con AINES. Y con AINES muchas van muy bien, incluso lo mantenemos por 3 ciclos, sí lo manejan muy bien, sumado a antifibrinolíticos y protector gástrico. ¿Qué AINES? Ibuprofeno de 200 a 400 miligramos cada 8 horas, naproxeno 250 a 500 cada 12 horas, ácido mefenámico 500 miligramos cada 8 horas, como les decía, puede ir de 3 a 4 ciclos, incluso se le va educando a la paciente que lo haga, tratar de iniciarlo previo llevando su calendario menstrual al inicio de la menstruación, acompañado de ácido tranexámico 500 miligramos cada 8 horas. Acompañado en ocasiones, si a través de los AINES no hay mejoría, pues lo hacemos a través de anticonceptivos orales. ¿Cómo lo hacemos? Iniciamos de 2 a 3 comprimidos al día, cada 12 o cada 8 horas de acuerdo al volumen del sangrado. Y lo mantenemos en esta cantidad hasta que cese el sangrado. Luego lo mantenemos un comprimido al día. ¿Esto cuánto tiempo lo vamos a hacer? Hay 2 esquemas. Un esquema que es el de hacer 21 días con píldora y luego 7 días de descanso, pero como ya lo ha estado hablando Roger, lo habló en su presentación anterior, lo que se tiende ahorita es más bien hacer regímenes que sean extendidos. Es preferible. En el caso del sangrado uterino normal moderado, se utiliza de entrada este mismo esquema, de 2 a 3 comprimidos al día, puede ser cada 6-8 horas, hasta cese del sangrado, y luego se pasa a un comprimido diario. ¿Qué hacemos después? Régimen extendido es lo ideal, si no, completamos un ciclo de 21 días, luego se hace el sangrado de privación, siempre acompañado de ácido tranexámico, y se puede continuar posteriormente. En caso de contraindicaciones absolutas, pues se puede utilizar el acetato de hidroxiprogesterona, 20 miligramos vía oral por 10 días, y luego se pudiese pasar a otro progestágeno, o se le da de forma cíclica, acetato de noretisterona cada 12 horas por 2 días, y luego 10 miligramos por 7 días. ¿Qué hacemos con el sangrado uterino crónico? Digamos que el gol estándar y el de mayor uso son los anticonceptivos combinados. Hablan que entre 10 y 50 microgramos de tinistradiol con los diferentes progestágenos que existen en el mercado. Sin embargo, como explicó muy bien el doctor Roger, todos los inconvenientes de las microdosis de tinilestradiol o las dosis de más de 35 microgramos de tinilestradiol, entonces, bueno, hay que considerar, digamos que los promedios más bien. ¿Cuáles son? Es importante que requieren consentimiento y
están las dos opciones, si es cíclico o continuo. Siempre es preferible el tratamiento a través de ciclos que sean continuos, extendidos. La píldora de solo progestágenos, también existen varios progestágenos en el mercado y como sabemos ya estamos esperando uno nuevo, se toman de forma diaria. Los parches combinados y el anillo vaginal también tienen varios estudios y resultan ser efectivos para el sangrado uterino anormal crónico y también se pueden dar con régimen continuo y tienen buena respuesta. Y el CIU, el liberador del levonorgestrel, pues igual. Y es importante resaltar que en los casos de patología de coagulopatía, el CIU es digamos, el ideal en estos casos y ayuda muchísimo en estas patologías. Entonces, en resumen, es importante el interrogatorio, bien, cómo fue el debut, cómo son sus ciclos, recordar cuáles son las principales causas, que las principales causas son funcionales, pero como tenemos que tener un seguimiento de estas pacientes, si luego que le hacemos el seguimiento a los 3 meses, que es importante lo que nos decía el doctor Rojas en la primera intervención, de los 90 días, de ver cómo reacciona la paciente, cómo responde, luego los 6 meses no hay respuesta, hay que buscar causas estructurales. Si bien es anecdótico, es poco frecuente, pero hay por lo menos 4 casos en la literatura que revisé de casos de adolescentes de 13, 14 años y 12 años con cáncer de endometrio. Y estas pacientes fueron tratadas a través primero pues el diagnóstico fue a través de histeroscopia y el tratamiento fue acompañado del legrado uterino a través del CIU con levonorgestrel. Bueno, son casos anecdóticos y son reportes de casos, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. No mejoró, no hay patología hematológica, pues hay que descartar patología estructural. El tratamiento médico agudo es bien importante y el tratamiento de mantenimiento con el seguimiento que requiere. En conclusión, es el motivo de consulta más frecuente en el área ginecológica en las adolescentes. En la situación aguda y en la situación ambulatoria tenemos que revertir esa hemorragia, evitar las consecuencias en lo que es en la calidad de vida del adolescente y por supuesto la anemia. Se debe individualizar cada caso, no es que es tanto hemoglobina, sí, pero si la paciente está hipotensa, pues hay que ver taquicárdica. Hay que ver si hay clínica tirotoxicosa, un montón de cosas, y cómo es la respuesta de la paciente para individualizar si hay algún cambio o no. Y el seguimiento en esto es esencial. Bueno, para trabajar con éxito necesitamos caridad en el corazón, o sea, tratar de verdad a las pacientes con mucho cariño y paciencia en la ejecución. No hacer interrogatorios apurados, volver a interrogar, claro, si estamos en una emergencia pues no vamos a tener mucho tiempo, pero tratar de verdad con caridad en el corazón a todas nuestras adolescentes y paciencia en la ejecución lo que hacemos con ellas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estamos atentos a sus preguntas. Doctor Alfredo, no se escucha lo que usted está diciendo. Dele activar el audio. Ok, listo, ahora sí. Bien, disculpen la situación técnica. Le agradecía a Carlota su presentación y así como también al Laboratorio Leti, que nos permite esta noche acompañarlos con este webinar, el primero de varios que vamos a tener relacionados con temas relacionados con la ginecología de niñas y adolescentes. Hasta ahora tenemos por acá una inquietud dirigida a la doctora Marisa David acerca del uso repetitivo de la anticoncepción hormonal de emergencia. ¿Reduce su efecto anticonceptivo?
El uso repetitivo no reduce su efecto anticonceptivo y además puede repetirse las veces que sea necesario, sin ningún riesgo. Es bien tolerado, no hay ningún riesgo sobre la salud, ningún riesgo conocido. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que quizás va a haber más alteraciones del ciclo, pero eso es lo único. Y en relación con esta misma pregunta, tenemos por acá otra inquietud relacionada a cuántas veces puede usarse levonorgestrel como anticoncepción de emergencia, ya sea por ciclo o por año. Las veces que sea necesario. Igualmente contigo, Marisa. Sí. Hay una inquietud relacionada con respecto al índice de masa corporal. Y el hecho de que si la doble dosis de levonorgestrel puede ser suministrada de manera fraccionada, 1,5 miligramos cada 12 horas, para evitar efectos secundarios. Sí, podríamos fraccionarla, 1,5 cada 12 horas. Quizás estamos resignando un poco en eficacia, pero claro, vamos a tener menos efectos secundarios. Yo lo que haría es, si esto es en las primeras 24, 48 horas, sí fraccionaría la dosis. Ahora, si estamos más hacia el tercer, cuarto día, más acercándonos a las 120 horas, la verdad es que no resignaría en eficacia y daría los 3 miligramos de una sola vez, sabiendo que va a tener más efectos adversos. Muy bien. A ver, Roger Enrique, ¿qué podríamos recomendarle a nuestros colegas que aún están reticentes con respecto al uso de té de cobre en adolescentes nulíparas? Roger. Roger, el micrófono. El micrófono, Roger. Abajo a la izquierda. Yurani. El micrófono de Roger, Yurani. Listo, listo. Ok, ahora sí, estaba silenciado. Bueno, ya tenemos que si nosotros seguimos los criterios de elegibilidad de la OMS, es categoría 2. Categoría 2 es que los riesgos son menores a los beneficios. Entonces nosotros tenemos con toda propiedad la oportunidad de ofrecer un anticonceptivo de largo efecto, reversible, económico, accesible, con mínimos efectos secundarios, quizás algo de dismenorrea o mayor aumento del sangrado, pero se puede utilizar té de cobre, se puede utilizar Mirena, se puede utilizar Quilena, se puede utilizar Jaides, cualquiera de las presentaciones de anticonceptivos tipo dispositivo intrauterino se puede utilizar en las adolescentes sin ningún tipo de problema. Efectivamente, lo único escrito es un aumento en la tasa de expulsión y algo estaba escrito pero no lo dije y esta sería una buena ventana para hacerlo. Ya hemos evolucionado tanto en anticoncepción por la investigación que inclusive la distancia fondo-diu famosa que medimos, ahora lo importante es simplemente que el vástago central del dispositivo esté por encima del orificio cervical interno. O sea, ya no es ni siquiera tanto medir dónde está respecto al fondo uterino. Si la parte final del vástago está por encima del orificio cervical interno, se deja el dispositivo. Así la distancia fondo-diu sea 3 centímetros, por ejemplo. En el caso de la T de cobre y en el caso de la Mirena, pues, y del Quilena, o Jaides es bien conocido, que la posición del dispositivo no importaba para la eficacia contraceptiva. Quería complementar algo con lo de la anticoncepción de emergencia. Quizás ya no va a pasar este año porque este año hasta los estrenos cinematográficos se van a cancelar, pero la Organización Mundial de la Salud se va a pronunciar respecto a la anticoncepción de emergencia y se le va a eliminar el nombre. Entonces, el uso de levonorgestrel va a ser consensuado para la paciente las veces que lo desee y cómo lo desee. Entonces, el uso de levonorgestrel va a pasar a ser un método anticonceptivo hormonal. O sea, ya el tema anticoncepción de emergencia lo vamos a tener que dejar de utilizar. Esto. Seguimos contigo, Roger. Tenemos por acá que nos preguntan qué tan cierto la implementación de colocación de dispositivos intrauterinos en nulíparas
menores de edad sin la asistencia del representante. Absolutamente. Puedo hablar por Venezuela y por el país donde estoy ahora, que es Chile. Si la paciente tiene más de 14 años, tiene posibilidad de escoger su método anticonceptivo y se podría utilizar un dispositivo intrauterino en una menor de edad. No habría ningún problema. Inclusive están amparados por las leyes la utilización del método anticonceptivo que el adolescente prefiera si tiene más de 14 años. Está en todo su derecho de recibir asesoría anticonceptiva y uso del anticonceptivo que ella escoja. Obviamente tiene que estar asesorada. Igualmente, Robert Enrique, tenemos por acá otra inquietud que nos habla acerca del uso de densitometría ósea en adolescentes que usan anticoncepción. No, no es necesario. Lo importante es utilizar 30 de etinilestradiol, como lo dije, sobre todo si no tiene 3 años de edad ginecológica, es decir, 3 años después de la menarquia. No es necesario hacer densitometría. Las únicas adolescentes que le hacemos densitometría son adolescentes con fallo ovárica precoz o que tengan una disgenesia gonadal, ejemplo, un síndrome de Turner. De resto, no usamos resonancia de forma habitual para una adolescente. No es necesario hacer densitometría. Igualmente contigo, Robert. Uso de anticoncepción hormonal y efecto en la mama con displasia fibrosa y nódulos mamarios en adolescentes. Sí, inclusive el uso de contracepción hormonal oral disminuye el dolor de la condición fibroquística de la mama. Recordemos que ya no se considera una enfermedad, ni siquiera dentro de las categorías de los VIRATs, pero como son mamas que hacen mastalgia cíclica por los cambios hormonales, recordemos que al usar anticonceptivo evitamos la ciclicidad, el ascenso-descenso de los estrógenos, el ascenso-descenso de la progesterona endógena. Entonces, más bien se ha visto que mejora por lo menos la sintomatología. No hay contraindicación de uso de anticoncepción hormonal oral en condición fibroquística mamaria. Hay una pregunta reiterada con respecto a lo que sería la fecha de vencimiento del dispositivo intrauterino y su uso. Bueno, ¿qué puedo decir con eso? Recordemos que la fecha de vencimiento que tiene el empaque es la esterilidad. Si usted puede reesterilizar el dispositivo, lo puede utilizar. El vencimiento del empaque no es el vencimiento del efecto del dispositivo intrauterino, es el efecto de la esterilidad del empaque. Reesterilícelo con un método adecuado, de acuerdo a los materiales que tiene el dispositivo y que usted tenga acceso, y colóquelo sin ningún problema. Eso es lo que le podría decir. Totalmente empírico, porque obviamente no va a haber una investigación respecto a eso, porque se supone que los medicamentos, artículos médicos vencidos no los utilizamos, pero sabemos que en ocasiones necesitamos utilizarlos y esa sería la respuesta que puedo dar. Y hay otra inquietud por acá con respecto a la representante y cuando acude el adolescente en búsqueda de información sobre salud sexual y reproductiva cuando tiene menos de 15 años. Más de 14 años puede informarle lo que la niña pida y hacer lo que la niña pida. Menos de 14 años debería estar presente el representante, efectivamente. Pues es un tema médico-legal, pero debería estar presente el representante si tiene menos de 14 años. Bueno, aparentemente, sangrado uterino anormal quedó bastante claro la presentación que nos ha brindado la doctora Carlota Miller. Sin embargo, sería importante, Carlota, recordar cómo son los criterios para la clasificación de los diferentes sangrados y cuándo realmente hay que utilizar hormonas. Durani, el micrófono de Carlota.
Sí, listo. Bueno, la clasificación, hay una que es básicamente en función del nivel de hemoglobina. Es leve, cuando tenemos hemoglobinas de más de 11 miligramos por decilitro, moderada, y la severa, cuando ya tenemos menos de 9, ¿sí? Menos de 9 gramos por decilitro, es grave o severa. Los criterios para hospitalizar o no, pues van dados por eso, por los niveles de hemoglobina, por la condición hemodinámica que presenta la paciente, por la capacidad de tolerar o no la vía oral, porque si requerimos colocar tratamiento endovenoso, pues por supuesto hay que hospitalizar. Y si hay alguna otra comorbilidad, pues que requiere atención a la paciente. Básicamente en función de esto. Si es un sangrado agudo y podemos manejar de forma ambulatoria, pues iniciamos siempre a recordar el uso de protector gástrico, antiemético y ferroterapia. Es bien importante la ferroterapia en caso de que ya tenemos anemia. Es importante en estos casos. Para Roger, ¿qué hacer con los pacientes con implantes y un peso mayor de 70 kilogramos? Ok, respecto, si, en un inicio había alguna resistencia con los implantes. Inclusive los laboratorios han quitado las precauciones para el uso de implante en índice de masa corporal. Se puede utilizar implante de tonogestrel, el contrario de tonogestrel, el dos barritas, que es el Yadel, en cualquier paciente, sin importar el peso. Tiene medicina basada en evidencia que el peso no tiene ninguna contraindicación de uso de los implantes de tonogestrel en cuanto a eficacia ni efectividad. Entonces, ya recuerdo que Implanon, que es el más conocido, salió al mercado, se nos decía que si la paciente tenía más de 70 kilos, sin importar el IMC, no lo usáramos, pero ya eso no es así y es medicina basada en evidencia. A cualquier peso se puede utilizar un implante. Exactamente. Bueno, muy bien. En aras del tiempo, felicitaciones nuevamente a los tres ponentes de la noche de hoy. Excelente, brillante, por no decir menos de lo que ha sido cada una de las presentaciones de estos temas, y el agradecimiento que ofrece la ginecología de niñas y adolescentes, nuevamente Laboratorios Leti, por estarnos prestando el apoyo y poder llevar este tema a cada uno de ustedes. Es por eso que le paso la palabra al doctor Pastor Galicia para que dé la despedida final de este webinar. Muy buenas noches a todos. Espero, bueno, me pueden escuchar. La conexión a internet ha estado un poquito inestable por acá, por el sitio donde me encuentro. Sin embargo, no quería perder la oportunidad, pues, de darles el agradecimiento en nombre de Laboratorios Leti, el laboratorio más grande de Venezuela, Genérico Genven, y el laboratorio Biocontrol, el laboratorio de tecnología, todos miembros del grupo de empresas Leti, quien en conjunto con la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil tuvimos en la noche de hoy pues estos tres extraordinarios conferencistas, doctor Roger González, paisano, colega de Barquisimeto, la doctora Carlota Müller y la doctora Marisa Davides de Argentina. Por supuesto, mi agradecimiento también a Alfredo por su extraordinaria coordinación en la tarde-noche de hoy. Esperemos pues poder repetir este tipo de actividades más seguido, Alfredo. Y bueno, también mi agradecimiento a la doctora María Mercedes Pérez, quien no la tuvimos por aquí, digamos, visible, pero sí estaba entre los asistentes, pues muy pendiente de la actividad. A todos ustedes y a todos los asistentes, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta la próxima oportunidad. Tengan buen provecho para quienes no han podido todavía comer. Chao. Chao a todos. Escribió acá el chat el doctor Galicia. Recuerden nuevamente que estará en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Eso es correcto. Buenas noches para todos. Buenas noches.